No nació siendo el rey del pop, no nació con estadios llenos, ni con álbumes que vendían millones en minutos. Antes de convertirse en un ícono planetario, fue simplemente un niño tímido de Gary, Indiana, atrapado entre la pobreza, el talento y una presión familiar que habría destruido a cualquier otro. Jackson, Michael Jackson, el hombre cuyo nombre hoy es sinónimo de espectáculo, genialidad musical, baile imposible y también controversia, fue un niño que cantaba frente a un viejo micrófono de juguete, soñando con escapar del ruido de su barrio y del estricto perfeccionismo de su padre. Esta es la historia de cómo un chico afroamericano de una ciudad olvidada se convirtió en el artista más influyente del siglo XX, un revolucionario que transformó la música, la danza, la industria discográfica, la cultura pop y el concepto de celebridad a nivel mundial. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en la ciudad de Gary, en el estado de Indiana, en el medio oeste de los Estados Unidos. Gary era entonces una ciudad acerera, levantada alrededor de la enorme planta de la US Steel, un lugar donde el humo de las chimeneas ennegrecía el cielo y donde la mayoría de las familias trabajadoras, en su mayoría afroamericanas, sobrevivían con salarios bajos y pocas oportunidades de ascenso social real. Era una ciudad dura, construida a base de turnos interminables en las fábricas, de manos manchadas de grasa y de familias numerosas hacinadas en casas pequeñas. El padre de Michael se llamaba Joseph Jackson, aunque todos lo conocían como Joe. Había nacido en Arkansas y, como muchos afroamericanos del sur profundo de Estados Unidos, emigró con su familia hacia el norte en busca de mejores oportunidades durante las décadas posteriores a la Gran Depresión, en lo que se conoce como la Gran Migración Afroamericana. Joe trabajaba como obrero en la acería de Gary, soportando largas jornadas, ruido constante y un ambiente físico agotador. Pero, a diferencia de muchos de sus compañeros, Joe no soñaba solo con sobrevivir, aspiraba a algo más. En su juventud, había intentado abrirse camino como boxeador aficionado y también había coqueteado con la música, tocando la guitarra en un pequeño grupo llamado The Falcons. Sin embargo, ninguna de estas ambiciones se había concretado y con los años, sus sueños se fueron diluyendo entre la necesidad de pagar cuentas y mantener a una familia cada vez más numerosa. La madre de Michael, Catherine Screws, era una mujer profundamente religiosa, miembro de los Testigos de Jehová, dedicada a sus hijos y marcada por una fe sencilla, pero firme. Amaba la música, en particular los himnos religiosos, y el rhythm and blues que se escuchaba en la radio. Tocaba el piano en casa y cantaba con una voz dulce que impresionaba a sus hijos desde pequeños. Catherine representaba el lado tierno y espiritual del hogar, en contraste con el carácter rígido, duro y exigente de Joe. Joe y Catherine se casaron en la década de 1940 y pronto comenzaron a formar una familia. Antes de la llegada de Michael, ya habían tenido varios hijos: Reby, Jackie, Tito, Jermaine y LaToya. La casa de los Jackson en Gary era pequeña y modesta, con estrechas habitaciones donde los hermanos dormían apretados y los sonidos de la televisión, la radio, las conversaciones y sobre todo la música se mezclaban en un constante murmullo doméstico. En ese entorno ruidoso, sin lujos y con escasos recursos, nació Michael, el séptimo de los hijos Jackson que llegarían a la adultez, seguido más tarde por sus hermanos Marlon y Randy, y acompañado por una hermana melliza de Marlon, Brandon, que murió poco después de nacer. La infancia temprana de Michael estuvo profundamente marcada por la realidad social y racial de Estados Unidos en la década de 1960. Aunque el movimiento por los derechos civiles estaba transformando el país, la discriminación racial seguía siendo una realidad cotidiana, especialmente para las familias afroamericanas de clase trabajadora. Los Jackson vivían en un barrio humilde, donde los problemas económicos, la inseguridad y la falta de oportunidades eran la norma. Pero dentro de la casa, entre las paredes desgastadas y los muebles sencillos, se estaba gestando algo extraordinario: la combinación de disciplina feroz, ambición
talento natural e inagotable energía infantil que convertiría a los Jackson en un fenómeno musical. Desde muy pequeño, Michael mostró una sensibilidad especial hacia la música. Escuchaba con atención cuando su madre cantaba, observaba cómo movía los dedos sobre las teclas del piano y trataba de imitar los tonos con su propia voz. También había música constantemente en la radio. Rhythm and blues, soul, gospel. Los primeros destellos del Motown Sound de Detroit, con artistas como The Temptations, Marvin Gaye y The Supremes. Cada canción parecía encontrar un eco en el interior del niño, que empezaba a cantar y a moverse casi instintivamente, como si hubiera nacido con un metrónomo interno y una conexión natural con el ritmo. Mientras tanto, Joe Jackson comenzó a notar que varios de sus hijos tenían inclinaciones musicales. Tito, uno de los hermanos mayores, tomó sin permiso la guitarra de su padre y rompió una cuerda. Joe, furioso al descubrirlo, lo obligó a tocar algo para justificar su atrevimiento. Pero, en lugar de castigarle, quedó sorprendido. Tito tocaba con una habilidad sorprendente para alguien de su edad. A partir de ese momento, Joe empezó a ver lo que nunca había logrado para sí mismo: una nueva oportunidad, esta vez a través de sus hijos. La música, que había sido un sueño frustrado en su propia juventud, se convirtió de pronto en una posible ruta de escape para toda la familia. Así, poco a poco, Joe comenzó a organizar a sus hijos como un grupo musical. Primero serían Tito en la guitarra, Jackie y Jermaine como cantantes y bajista, y más tarde se unirían otros hermanos. En ese primer núcleo musical, Michael no estaba destinado a ser el protagonista. Era muy joven, y para los ojos adultos, no era evidente todavía que su talento superaría ampliamente al del resto. Pero la realidad pronto dejaría claro que el más pequeño iba a eclipsar a todos. Con apenas 5 años, Michael empezó a cantar junto a sus hermanos en el salón de la casa de Gary. Joe ensayaba con ellos después de largas jornadas en la fábrica, exigiéndoles disciplina, precisión y entrega total. No había espacio para errores. Cada nota debía estar en su lugar, cada paso de baile bien marcado. Los niños repetían una y otra vez las canciones hasta que la versión que se escuchaba en aquel pequeño salón sonaba tan profesional como la de los discos que tenían como referencia. La formación del grupo, que pronto sería conocido como The Jackson 5, combinaba la ambición del padre, la dedicación de la madre y el talento crudo de los hijos. La aparición de Michael como líder vocal del grupo fue casi inevitable. Un día, mientras sus hermanos ensayaban, el pequeño comenzó a cantar una parte de la canción que Jermaine estaba interpretando. Su voz, aunque infantil, poseía una mezcla extraña de dulzura y fuerza, con un timbre que destacaba de inmediato. Además, incluso en edad tan temprana, Michael tenía una capacidad innata para interpretar emociones. No solo repetía las palabras, sino que parecía sentirlas, expresarlas con gestos, matices y una energía que llenaba la habitación. Joe quedó impactado. Pronto empezó a darle al niño partes más importantes, hasta que finalmente se convirtió en la voz principal de The Jackson 5. A medida que el grupo fue tomando forma, los ensayos se volvieron más intensos. Joe transformó el salón de la casa en una especie de sala de entrenamiento musical. Si uno de los hermanos fallaba un paso o desafinaba, la reacción del padre era inmediata y dura. El perfeccionismo de Joe derivaba en un estilo de disciplina que raya en el maltrato según muchos testimonios posteriores. Regaños severos, castigos físicos y humillaciones eran parte del proceso. Para Michael, esto significaba vivir en una tensión constante. Por un lado, amaba cantar y bailar. Por otro, temía profundamente decepcionar a su padre. Esta mezcla de amor por el arte y terror al fracaso marcaría toda su vida adulta. Más allá de la dureza del entrenamiento, The Jackson 5 comenzó a presentarse en pequeños locales de la región. Actuaban en bares, clubes, concursos de talentos y cualquier escenario que estuviera dispuesto a recibirlos, incluso cuando algunos de esos lugares no eran adecuados para niños. Entre humo de cigarrillos,
clientes bebiendo y ruido de vasos, los Jackson subían al escenario vestidos de forma impecable, con trajes combinados y movimientos perfectamente sincronizados. Michael, el más pequeño, rápidamente se convirtió en el centro de atención. Bailaba con una energía contagiosa, imitaba movimientos de artistas consagrados como James Brown y gritaba, giraba y caía de rodillas como si estuviera en un gran teatro, no en un club de barrio. El contraste entre la vida pública y la vida privada del niño era llamativo. Sobre el escenario, Michael parecía seguro, radiante, dueño absoluto del espacio. Fuera de él, era tímido, reservado y vulnerable. La presión de actuar desde tan temprana edad le robó parte de su infancia. Mientras otros niños jugaban en la calle o iban a fiestas de cumpleaños, él pasaba sus horas en ensayos, viajes largos en camioneta hacia otras ciudades, actuaciones nocturnas y constantes correcciones de un padre insatisfecho. En su interior, la niñez y la adultez se mezclaron demasiado pronto. A finales de la década de 1960, la escena musical estadounidense estaba viviendo una transformación. En Detroit, el sello Motown, fundado por Berry Gordy, estaba revolucionando la música popular con su combinación de soul, pop y producción impecable. Artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye y The Supremes estaban cruzando barreras raciales y convirtiéndose en estrellas tanto para públicos afroamericanos como blancos. En este contexto, la presencia de un grupo juvenil, carismático y espectacular como The Jackson 5 era una oportunidad irresistible para cualquier cazatalentos. Fue así como, tras presentarse en múltiples concursos y girar por diferentes ciudades de la región del Medio Oeste, The Jackson 5 llamó la atención de personas conectadas con la industria. Uno de los pasos decisivos se dio cuando ganaron un concurso de talentos en el famoso Apollo Theater de Harlem, en Nueva York, un escenario histórico para artistas afroamericanos. Esa victoria fue una señal clara. Los Jackson no eran un grupo más de barrio. Tenían potencial para llegar más lejos. En esos años, la madre de Michael continuaba siendo una figura de apoyo fundamental. Catherine intentaba equilibrar la demanda artística impuesta por Joe con cierta normalidad familiar. Les inculcaba valores religiosos, los invitaba a orar, les alentaba a mantenerse humildes y trataba, en la medida de lo posible, de proteger especialmente a Michael, que era más sensible que sus hermanos. Pero la maquinaria ya estaba en marcha. El talento de los niños, el hambre de éxito del padre y el interés creciente de la industria discográfica impulsaban a la familia inexorablemente hacia un mundo más grande, complejo y peligroso. El paso decisivo llegó cuando The Jackson 5 logró audicionar para Motown. La historia exacta de cómo consiguieron la oportunidad tiene varias versiones, pero lo esencial es que, tras persistir, viajar y tocar en los lugares correctos frente a las personas adecuadas, finalmente se les abrió una puerta. Berry Gordy, siempre atento a posibles nuevas estrellas, escuchó sus demos y quedó impresionado. El grupo tenía todo lo que Motown valoraba: talento, energía, juventud, atractivo visual y, sobre todo, un líder carismático en la figura de ese niño llamado Michael, cuya voz y movimientos parecían imposibles para alguien de su edad. A fines de 1968, The Jackson 5 firmó con Motown. Esto significó un giro radical en sus vidas. La familia dejó atrás la casa pequeña de Gary y se trasladó a Los Ángeles, California, centro neurálgico de la industria del entretenimiento. Para Michael, el cambio fue abrumador. Pasaba de las calles grises y fabriles de Indiana a un mundo de estudios de grabación, cámaras, productores, coreógrafos y luces de televisión. En cuestión de meses, su existencia cotidiana se convirtió en una mezcla de grabaciones, ensayos de baile y sesiones fotográficas. Motown no dejaba nada al azar. Berry Gordy y su equipo entendían el negocio a la perfección. Sabían cómo moldear la imagen de sus artistas, qué canciones debían grabar, cómo debían moverse y qué tipo de público podían conquistar. The Jackson 5 fue diseñado como un producto irresistible. 5 hermanos jóvenes, bien coordinados, con música pegadiza, coreografías sincronizadas
y una energía contagiosa. En el centro, Michael, pequeño, de grandes ojos, sonrisa brillante y voz potente, combinando inocencia y fuerza escénica. En 1969, el grupo lanzó su primer gran sencillo con Motown, I Want You Back. La canción era una mezcla impecable de soul, pop y funk, con un ritmo irresistible y una letra sencilla sobre el arrepentimiento y el deseo de recuperar un amor perdido. Aunque la temática era romántica, la interpretaba un niño que apenas entraba en la adolescencia. Sin embargo, Michael conseguía transmitir una convicción emocional sorprendente. Su voz se elevaba con fuerza en el estribillo. Sus giros vocales eran precisos, y su interpretación estaba cargada de una intensidad que desafiaba su edad. I Want You Back no fue un éxito menor. Se convirtió rápidamente en un número 1 en las listas estadounidenses. The Jackson 5 había llegado, y no solo como un grupo más, sino como una verdadera sensación. Poco después llegaron otros sencillos igualmente exitosos, ABC, The Love You Save y I'll Be There. Cada uno reforzaba la imagen del grupo como la nueva gran sensación juvenil del soul y el pop. La mayoría de estas canciones alcanzaron los primeros puestos en las listas de Billboard, algo extraordinario para un grupo de hermanos adolescentes liderados por un niño. El fenómeno Jackson 5 no era solo musical, sino también cultural. En una época en que Estados Unidos seguía lidiando con las heridas del racismo, ver a una familia afroamericana triunfando en televisión, llenando escenarios y vendiendo discos por millones, tenía un impacto simbólico enorme. Para muchos niños y jóvenes afroamericanos, The Jackson 5 representaba una forma de esperanza, un recordatorio de que el talento podía romper barreras. Al mismo tiempo, su música, cuidadosamente producida para ser accesible a públicos diversos, los convirtió en favoritos de oyentes blancos, consolidando su lugar en la corriente principal de la cultura pop. En medio de todo esto, Michael vivía una existencia extraña. Era, simultáneamente, un niño y una estrella mundial. Mientras otros niños de su edad iban a la escuela, jugaban en el recreo y se preocupaban por exámenes y tareas, él estaba viajando de ciudad en ciudad, apareciendo en programas de televisión, atendiendo entrevistas y actuando frente a miles de personas que gritaban su nombre. Aprendió a moverse en sets de televisión como si fueran su patio trasero. Programas como el de Ed Sullivan y otros shows de variedades se convirtieron en plataformas para exhibir su talento y reforzar el mito en construcción. Sin embargo, este ascenso meteórico tenía un costo. La niñez de Michael se fue diluyendo rápidamente. Sus horas de juego se transformaron en ensayos, sus amistades en relaciones superficiales con personas que lo admiraban o lo explotaban, pero rara vez lo conocían profundamente. En su interior, según contaría años después, se sentía solo, atrapado en un personaje público que debía ser siempre perfecto, sonriente y encantador. La presión de la industria se sumaba a la presión familiar. Joe seguía supervisando a sus hijos con mano de hierro, controlando sus horarios, sus decisiones y sus finanzas. Con la entrada de la década de 1970, el ritmo de trabajo se intensificó aún más. The Jackson 5 no solo grababa discos, también emprendía giras exhaustivas por Estados Unidos y otros países, actuando en grandes teatros, estadios y programas especiales. Michael, a medida que crecía, perfeccionaba sus habilidades como cantante y bailarín. Observaba videos de artistas que admiraba, como James Brown, Jackie Wilson y Fred Astaire, y tomaba prestados movimientos, los reinterpretaba y los hacía propios. Esta capacidad de absorber influencias y transformarlas en algo nuevo sería una de las claves de su genio artístico en la adultez. Motown también comenzó a explotar la figura de Michael como individuo. Aunque seguía siendo parte esencial de The Jackson 5, la discográfica entendía que su potencial como solista era enorme. Así, todavía siendo un adolescente, Michael lanzó álbumes bajo su propio nombre como Got to Be There, 1972, y Ben, 1972, este último con una balada que se convirtió en un éxito significativo. Ben, una canción sobre la amistad,
con una rata de laboratorio de una película homónima, podría haber parecido extraña en papel, pero en la voz de Michael se transformó en una emotiva pieza sobre la soledad, la búsqueda de afecto y la lealtad. Su interpretación conmovía a públicos de todas las edades. Mientras tanto, la relación con Motown comenzaba a tensarse. Berry Gordy mantenía un control férreo sobre el material que el grupo grababa. The Jackson 5, y en particular Michael, querían evolucionar, escribir sus propias canciones, explorar nuevos estilos, adquirir más libertad creativa. Pero el modelo de Motown no estaba diseñado para eso. El sello prefería mantener a sus artistas dentro de un molde probado. A medida que la década avanzaba, el sonido del grupo empezaba a parecer limitado y repetitivo, al menos a ojos de quienes lo vivían desde dentro. Al mismo tiempo, la adolescencia traía cambios inevitables para Michael. Su voz comenzó a madurar, dejando atrás el timbre infantil que lo había hecho famoso. Su cuerpo cambiaba, su rostro también. El niño prodigio se transformaba en un joven y con ello se abrían nuevas posibilidades, pero también nuevos conflictos internos. La imagen pública de niño perfecto ya no encajaba del todo con su realidad. En su interior empezaba a surgir una necesidad de controlar su propia identidad, tanto artística como personal. La vida familiar también sufría tensiones. Joe seguía ejerciendo autoridad sobre sus hijos, incluso cuando ya se estaban convirtiendo en jóvenes adultos capaces de tomar decisiones. Había resentimientos, discusiones y un creciente deseo de independencia. Michael respetaba el papel de su padre en el ascenso de la familia, pero al mismo tiempo guardaba heridas emocionales profundas por los castigos, las humillaciones y la constante sensación de que nunca era suficiente, de que siempre podía y debía hacerlo mejor. Así, hacia mediados de la década de 1970, mientras el éxito de The Jackson 5 empezaba a estabilizarse y la euforia inicial de los primeros años con Motown se desvanecía, Michael se encontraba en una encrucijada silenciosa. Por un lado, era una estrella juvenil famosa en todo el mundo, con una carrera sólida y millones de admiradores. Por otro, sentía que aún no había podido mostrar quién era realmente como artista. Aún era, en gran medida, un intérprete de material ajeno, moldeado por las decisiones de productores, ejecutivos y familiares. Lo que vendría después, el cambio de sello discográfico, la transición hacia una carrera solista adulta y la transformación en el rey del pop, se construiría precisamente sobre ese punto de tensión. La necesidad de un joven artista de romper las cadenas de su infancia, resolver los traumas de su pasado y construir, paso a paso, una identidad propia que lo llevaría más lejos de lo que él mismo podía imaginar en aquellos primeros años en Gary y en los estudios de Motown. En esos años de adolescencia tardía, la historia de Michael Jackson todavía estaba escribiéndose en silencio. El niño prodigio ya era un profesional experimentado, pero el genio que revolucionaría la música, el baile y la cultura global aún estaba madurando, esperando el momento exacto para irrumpir con una fuerza que cambiaría para siempre el panorama del entretenimiento en el mundo entero. La salida de The Jackson 5 de Motown no fue un simple cambio contractual. Fue, en realidad, el parteaguas entre la infancia controlada de Michael Jackson y el inicio de su búsqueda de identidad como artista adulto. A mediados de los años 70, los conflictos con el sello llegaron a un punto crítico. Michael y sus hermanos deseaban componer, experimentar nuevos estilos, participar en la producción, pero Motown insistía en mantenerlos como intérpretes obedientes de canciones ajenas. El modelo había funcionado durante años, pero ya resultaba asfixiante. La tensión creció aún más cuando el contrato establecía que el nombre Jackson 5 pertenecía a Motown. Esto significaba que, si querían marcharse a otro sello, no podrían usar el nombre con el que se habían convertido en ídolos mundiales. Fue un golpe duro, especialmente para Joe Jackson, que veía en cada detalle un asunto de orgullo y propiedad familiar. Aunque la decisión fue difícil, los hermanos sabían que quedarse en Motown significaba renunciar a crecer como artistas.
Y así, en 1975, tomaron el riesgo. Abandonaron Motown y firmaron con Epic Records, un sello de CBS. Con este cambio nació oficialmente un nuevo nombre, The Jacksons. El cambio parecía pequeño, pero significaba mucho más que una simple palabra. Era una declaración de independencia. En este nuevo periodo, Michael comenzaría a dar los primeros pasos hacia la libertad creativa que definiría el resto de su carrera. A diferencia del rígido sistema de Motown, Epic ofreció a los Jacksons más control sobre su música. Poco a poco, los hermanos comenzaron a componer sus propias canciones, explorar sonidos más modernos y asumir decisiones en la producción. Por primera vez, Michael tenía espacio para pensar, proponer y experimentar. El álbum The Jacksons, 1976, marcó ese inicio, pero fue el segundo álbum con Epic, Going Places, 1977, el que comenzó a mostrar un ligero giro. Nada de esto anticipaba la magnitud del cambio que estaba por llegar, pero sí representaba el nacimiento del artista que estaba despertando dentro de Michael. Su personalidad también estaba cambiando. Michael, ahora en su adolescencia tardía, se encontraba en un periodo de introspección profunda. Pasaba horas escuchando música, estudiando cine, leyendo sobre arte, observando espectáculos en vivo y obsesionándose con la perfección técnica. Asistía a clubes nocturnos, no para bailar ni beber, sino para observar a los mejores bailarines, memorizar sus movimientos y analizarlos como un científico frente a un experimento. Su sensibilidad ya mostraba el sello que más tarde definiría su identidad, una extraña mezcla de timidez extrema fuera del escenario y audacia absoluta sobre él. En 1977, Michael recibió una oportunidad inesperada que expandiría su mundo artístico. Fue seleccionado para interpretar al espantapájaros en la versión cinematográfica de The Wiz, una adaptación afroamericana del clásico El Mago de Oz. El elenco incluía figuras legendarias como Diana Ross, Richard Pryor y Lena Horne. Aunque la película no tuvo éxito comercial, el proyecto fue decisivo para la vida de Michael por una razón fundamental. Allí conoció a Quincy Jones. Quincy, ya un productor y compositor reconocido internacionalmente, quedó impresionado con el talento del joven Michael. Pero quizá más importante aún, vio en él algo que muy pocos habían visto de forma tan clara: un potencial ilimitado. Michael, por su parte, empezó a confiar en Quincy. En él encontró una figura de autoridad que lo trataba como un igual, como un verdadero artista, no como un niño que debía obedecer órdenes. Años después, Michael diría que Quincy fue una de las pocas personas que realmente entendió su visión. Esa conexión sería el catalizador de una transformación que cambiaría la música para siempre. El final de los años 70 fue también un periodo de profundos conflictos internos para Michael. Su relación con su padre seguía siendo tensa. La disciplina férrea que Joe había impuesto desde la infancia dejó cicatrices emocionales profundas. Michael deseaba alejarse de él, de la presión constante, del control absoluto sobre su carrera y su vida. Simultáneamente, sentía un creciente descontento con su apariencia física. Las burlas que había sufrido en su infancia, por su nariz, por el acné, por el vitiligo que ya comenzaba a mostrar sus primeros signos, lo llevaron a un complejo cada vez más agudo. Este malestar sería un tema recurrente en su vida personal. En entrevistas posteriores, Michael admitiría haber pasado por periodos de soledad extrema y un deseo casi desesperado de ser amado de manera auténtica, no por su fama ni por su dinero, sino por quien realmente era detrás de la voz y de los pasos de baile. El niño prodigio estaba dejando atrás su niñez, pero el adulto que emergía aún no sabía cómo vivir en el mundo sin dolor. En 1978, The Jacksons lanzaron el álbum Destiny, un proyecto donde por fin tuvieron control total sobre la composición y la producción. Fue el primer gran paso de los hermanos hacia una identidad musical propia, pero especialmente para Michael. El álbum incluía canciones como Blame It on the Boogie y Shake Your Body, Down to the Ground, donde Michael mostraba ya una voz adulta, más madura, con una energía rítmica explosiva
y un dominio absoluto del estilo disco y funk. Su interpretación vocal comenzaba a desplegar esos famosos susurros, exclamaciones, respiraciones marcadas y frases entrecortadas que más tarde formarían parte esencial del estilo Jackson. La crítica recibió el álbum con entusiasmo moderado, pero para el grupo representó algo más grande. Por primera vez, estaban haciendo la música que querían hacer, no la que otros les imponían. Michael, sin saberlo del todo, estaba ensayando para la revolución artística que estaba por comenzar. En 1979, llegó el momento que marcaría definitivamente el inicio de la carrera solista adulta de Michael. Con 20 años, decidió que era tiempo de dar un paso firme fuera de la sombra de sus hermanos. Y fue entonces cuando se reunió con Quincy Jones para crear su primer gran álbum como adulto. El resultado fue Off the Wall, un proyecto que combinó pop, soul, disco, funk y jazz, con una calidad vocal y rítmica sin precedentes para un artista tan joven. Canciones como Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, Working Day and Night, Off the Wall, se convirtieron en éxitos instantáneos, consolidando a Michael como una superestrella independiente. Pero más importante aún, por primera vez en su vida, Michael estaba creando música como él quería, sin restricciones, sin órdenes externas, sin ser moldeado como un producto infantil. Su interpretación vocal, suave, seductora, impecable técnicamente, ya presentaba los elementos que más tarde definirían su estilo universal. La crítica elogió el álbum, pero Michael sintió algo inesperado. No fue suficiente. Off the Wall vendió más de 20 millones de copias, pero Michael pensaba que merecía más. En su interior comenzó a formarse una ambición gigantesca, casi obsesiva. Quería romper todos los récords, todas las barreras raciales, todos los límites que la industria imponía a los artistas negros. Quería crear un álbum tan perfecto, tan revolucionario, que cambiara para siempre la historia de la música. Ese deseo, una mezcla de hambre artística, heridas emocionales, necesidad de aceptación y talento desbordante, sería el motor de su obra maestra. Cuando Michael Jackson terminó Off the Wall en 1979, sintió algo extraño. Había creado un álbum extraordinario, uno que combinaba elegancia, ritmo, sensualidad y una calidad musical excepcional. Había vendido millones, conquistado radios en todo el mundo y lo había establecido como una superestrella adulta. Y sin embargo, no fue suficiente para él. Michael estaba convencido de que la industria había subestimado el álbum por una sola razón. Él era un artista afroamericano. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, la segregación racial seguía manifestándose en la industria musical. Ciertos premios, ciertos canales y ciertos espacios estaban dominados por artistas blancos. Michael sintió que, a pesar del éxito, había un techo invisible que no lo dejaba ascender más. Esa sensación de injusticia, sumada a su obsesión perfeccionista y a su deseo profundo de ser aceptado y admirado, se convirtió en combustible para algo más grande que cualquier ambición previa. Michael, con apenas 22 años, hizo una promesa silenciosa. Mi próximo álbum será el mejor álbum de todos los tiempos. No era una frase idealista, era un objetivo. Después de la gira de Off the Wall, Michael volvió a contactar a Quincy Jones. Ambos compartían una visión común: hacer un proyecto que trascendiera géneros, razas y generaciones. Quincy, con su vasta experiencia, y Michael, con una creatividad explosiva, comenzaron a trabajar con un equipo de músicos, compositores e ingenieros de primer nivel. El proceso de grabación, que tomó la mayor parte de 1982, fue intenso y casi obsesivo. Michael dormía poco, escuchaba cada mezcla decenas de veces, buscaba detalles microscópicos en cada compás. Su habilidad vocal estaba ya en su punto de madurez temprana. Podía susurrar, gritar, cantar falsetes cristalinos o desplegar un vibrato perfecto con una facilidad sorprendente. Michael no hablaba de hacer un buen álbum, hablaba de perfección. Thriller se concibió como una obra sin debilidades. Cada canción tenía que ser un potencial éxito.
Quincy lo resumiría más tarde. No queríamos álbum filler, queríamos 9 éxitos. Entre los temas seleccionados estaban Wanna Be Starting Something, un estallido de energía, percusión y crítica social envuelta en ritmo. Baby Be Mine y The Lady in My Life, que mostraban el lado más suave y romántico de Michael. Human Nature, una balada etérea que capturaba la sensibilidad poética del artista. P.E.T., divertida, moderna, casi futurista. Y por supuesto, las 3 piezas que se convertirían en símbolos culturales globales. Beat It, Billie Jean, Thriller, vestía chaqueta negra brillante, pantalones ajustados, calcetines blancos, zapatos negros y por primera vez en televisión, el guante blanco cubierto de cristales que se convertiría en su símbolo. Durante la actuación, Michael se movió con perfección quirúrgica, soltó sus característicos hi-hi, hizo girar su cuerpo y en un instante que quedaría grabado en la historia de la cultura popular, deslizó sus pies hacia atrás en un movimiento que parecía desafiar la gravedad. El moonwalk había nacido. No era un paso nuevo, pero en los pies de Michael se convirtió en magia pura. El público gritó. Los músicos dejaron de tocar por un segundo. La televisión americana quedó paralizada. Aquella noche, millones de personas vieron algo que parecía imposible. En ese momento, Michael Jackson dejó de ser un artista talentoso para convertirse en una figura mítica. Años después, el propio Michael diría que ese día fue uno de los más felices de su vida. Otra pieza clave del álbum fue Beat It, un tema que mezclaba pop con el sonido duro y agresivo del rock. Para lograrlo, Quincy Jones llamó a uno de los guitarristas más virtuosos del mundo, Eddie Van Halen, quien grabó un solo legendario en una sola toma, improvisado, espontáneo y electrizante. Michael comprendía algo que muchos productores no. El pop no debía limitarse. Podía absorberlo todo. Rock, funk, disco, R&B, electrónica, balada, cualquier género que se cruzara en su camino, era transformado por su voz y su talento en algo nuevo. Cada una tenía un significado profundo en el diseño del álbum, pero fue Billie Jean, la canción que transformó la historia de Michael Jackson para siempre. Billie Jean no era solo una canción, era un fenómeno cultural comprimido en poco más de 4 minutos. La línea de bajo inicial se convertiría en una de las más famosas de la historia de la música. El tema hablaba de la fama, de los rumores, de la intrusión en la vida privada, de los peligros de la obsesión colectiva por una estrella. Era, en esencia, un retrato del precio psicológico de ser Michael Jackson. Pero lo más importante de Billie Jean no fue solo la canción, fue el video. En 1983, la cadena MTV aún evitaba poner en rotación videos de artistas afroamericanos. Era un vestigio racista dentro de la industria musical. Las discográficas presionaron sin éxito, pero Epic Records insistió. Si MTV no transmitía el video de Michael Jackson, perderían contacto con el futuro de la música. Finalmente cedieron. El estreno de Billie Jean en MTV rompió la barrera racial. A partir de ese momento, los artistas negros comenzaron a tener espacio en el canal, que poco después se convertiría en el corazón de la cultura pop de los años 80. Y Michael Jackson, un joven de rostro tímido y movimientos sobrenaturales, se convertiría en el rey absoluto de la pantalla. El siguiente gran momento llegó el 16 de mayo de 1983, en el especial televisivo Motown 25, Yesterday, Today, Forever. The Jacksons se reunieron para cantar sus éxitos, pero lo más esperado fue el debut solista de Michael con Billie Jean. Ese eclecticismo fue parte esencial del éxito histórico de Thriller. Y sin embargo, todo lo anterior sería apenas el preludio del acto final. El video musical de Thriller, lanzado el 2 de diciembre de 1983. Dirigido por John Landis, el video no fue un simple complemento visual. Fue un cortometraje de más de 13 minutos, con maquillaje profesional, coreografía compleja, narrativa cinematográfica, diálogos y un nivel de producción sin precedentes. Por primera vez, un video musical no era un accesorio de la canción.
Era una obra de arte independiente. El impacto fue inmediato. MTV lo transmitía cada hora. La industria comenzó a entender que el videoclip era un instrumento fundamental del marketing. Las ventas del álbum explotarían de nuevo, llevando Thriller a niveles imposibles. Thriller, el álbum, se convirtió en el más vendido de todos los tiempos, con más de 70 millones de copias certificadas y estimaciones que superan los 100 millones. Ganó un número récord de 8 premios Grammy en una sola noche, 1984. Convirtió a Michael Jackson en un fenómeno global. Fue la banda sonora de una generación. Y más que un éxito musical, Thriller se convirtió en un evento cultural planetario. Ni antes ni después, un artista ha logrado un impacto tan profundo, tan transversal, tan universal. Con Thriller, Michael Jackson no solo alcanzó la cima del mundo del entretenimiento, redefinió lo que significaba ser una estrella. Después del éxito imposible de Thriller, Michael Jackson se encontraba en una posición que ningún artista había ocupado jamás. Su rostro, sus movimientos, su voz y su imagen eran reconocidos en cada continente. Era, sin discusión, la persona más famosa del planeta, superando incluso a presidentes, deportistas y estrellas de cine. Pero con esa fama sin precedentes, llegó un problema que Michael arrastraría durante el resto de su vida. ¿Cómo superas el mayor éxito en la historia de la música? Thriller no era solo un álbum, era un acontecimiento cultural. Y Michael sentía el peso de su propia leyenda, un peso que aplastaría a cualquier otro artista, excepto a él. En su mente, la meta no era mantener el éxito, era superarlo. El Michael que entró al estudio en 1985 para comenzar el proceso de creación de su nuevo álbum estaba profundamente cambiado. La fama lo había aislado. La infancia robada lo perseguía. Los rumores sobre su vida personal llenaban periódicos y revistas de todo el mundo. Cada gesto era analizado. Cada aparición pública desataba histeria. Cada silencio alimentaba teorías. Michael vivía encerrado en mansiones, hoteles o estudios, protegido por seguridad privada. Solo podía salir disfrazado o rodeado de guardias. El niño tímido de Gary se había convertido en un adulto encerrado por su propia grandeza. Pero en el estudio, rodeado de micrófonos y músicos, recuperaba la libertad. Y así comenzó la creación de Bad, el álbum que definiría su madurez musical. Antes de comenzar Bad, Michael protagonizó uno de los movimientos humanitarios más grandes de la historia musical. La escritura de We Are the World, junto a Lionel Richie, bajo la dirección de Quincy Jones. Grabada en 1985, la canción reunió a las estrellas más grandes de Estados Unidos en un solo estudio para recaudar fondos contra la hambruna en África. Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Ray Charles, Tina Turner, Diana Ross, Billy Joel, Cyndi Lauper, todos compartieron un mismo micrófono. Michael escribió gran parte de la melodía y de las líneas más icónicas, incluyendo We Are the World, We Are the Children. El proyecto recaudó más de $60 millones y demostró que Michael no solo quería romper récords musicales, sino usar su fama para influir positivamente en el mundo. Fue también un preludio de lo que vendría. Michael Jackson ya no era solo un artista, era una figura global, un símbolo. El proceso de grabación de Bad fue largo, meticuloso y desgastante. Michael compuso más de 60 canciones, de las cuales solo 11 entrarían en el álbum final. Su ambición era clara, quería escribir él mismo la mayoría del disco. Y así lo hizo. Por primera vez, Michael se presentaba no solo como cantante y bailarín, sino como autor. El álbum mezclaba pop, rock, funk, soul y elementos electrónicos que anticipaban tendencias de los años 90. Bad tenía una energía más agresiva, una identidad más adulta y un tono mucho más personal. Presentaba a un Michael más seguro, más oscuro, más fuerte. El primer gran lanzamiento del álbum fue el video musical de Bad, dirigido por Martin Scorsese, uno de los cineastas más importantes de la historia. Para Michael, el video era más que una promoción.
Era una declaración artística. Inspirado en un caso real ocurrido en Nueva York, mostraba a un joven negro que, tras obtener una beca en una escuela prestigiosa, regresa a su barrio y enfrenta presiones violentas de su entorno. Michael interpretó un personaje dividido entre dos mundos, su origen humilde y su éxito. El video reveló una faceta más madura del artista y mostró que su ambición audiovisual seguía intacta después de Thriller. La Bad World Tour 1987-1989 fue la primera gira mundial de Michael como solista y rompió récords inmediatamente. Más de 4.4 millones de asistentes, 123 conciertos, estadios completos en Japón, Australia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En cada show, Michael demostraba por qué era considerado el mejor artista en vivo de su generación. Sus movimientos eran precisos, casi imposibles. Su energía inagotable. Su voz impecable a pesar del cansancio físico. En muchos países, su llegada provocaba caos. Personas desmayadas, aeropuertos colapsados, multitudes esperando toda la noche frente a hoteles, periodistas rodeando autobuses y autos, fronteras saturadas. No era solo una gira. Era una manifestación de lo que significaba ser Michael Jackson, un ser humano convertido en mito viviente. Bad produjo 5 sencillos número 1 en Billboard, un récord absoluto para un álbum. Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, I Just Can't Stop Loving You. Cada canción exploraba un tema distinto: deseo y sensualidad, redención personal, lucha interna, poder y rebeldía, reflexión humanitaria. Pero hubo un sencillo que se convirtió en el corazón emocional del álbum, Man in the Mirror. Una canción sobre mirar dentro de uno mismo, asumir la responsabilidad de cambiar el mundo, comenzar por el alma. Michael la interpretó con tanta emoción que muchos de los coristas lloraron durante la grabación. La canción describía a un hombre consumido por la fama, que entendía finalmente que la transformación real comienza con uno mismo. Era una confesión. Era también un grito. Durante la era Bad, el público comenzó a notar cambios físicos en Michael. Una nariz más delgada, la piel más clara, rasgos más angulados. Los medios especularon sin piedad. Algunos lo acusaron de querer ser blanco, otros de sufrir trastornos mentales, otros de esconder cirugías excesivas. La verdad era mucho más compleja. Michael sufría de vitiligo, una enfermedad autoinmune que destruye la pigmentación de la piel. También padecía lupus, que agravaba su sensibilidad al sol. Para un artista cuyo rostro estaba constantemente bajo cámaras y luces, estas condiciones eran emocionalmente devastadoras. A esto se sumaban sus inseguridades profundas, las burlas de su infancia y el trauma emocional del maltrato de su padre. El rostro que el mundo veía no era un capricho estético, era un espejo roto de su infancia, su dolor y su necesidad de controlar al menos una parte de su vida. La era Bad consolidó a Michael como el único artista capaz de acercarse al impacto de Thriller. Pero el precio emocional fue alto. Durante estos años, Michael ya vivía aislado, sin amigos verdaderos, sin vida romántica estable, sin privacidad, sin descanso. Su mansión de encino se convertía en un refugio, pero también en una jaula. La fama absoluta lo había elevado a alturas donde casi nadie podía alcanzarlo, y él sentía esa soledad como un frío constante. A pesar de su juventud, parecía llevar sobre los hombros el peso de un gigante. Bad había sido un triunfo monumental, pero el alma de Michael Jackson seguía buscando algo que la música, la fama y el dinero no podían darle. Una infancia perdida, un espacio seguro, una vida normal. Esa búsqueda lo llevaría pronto al proyecto más ambicioso, simbólico y polémico de toda su vida. El sueño que llamó Neverland. Tras el éxito colosal de Bad, Michael Jackson se encontraba en un punto extraordinario de su vida. Era inmensamente rico, infinitamente famoso y amado por millones. Pero al mismo tiempo estaba profundamente solo, vulnerable,
y con heridas emocionales que nunca terminaban de cerrar. Con apenas 30 años, Michael tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle, menos aquello que siempre había querido: una infancia. Fue entonces cuando comenzó a perseguir un sueño que lo obsesionaría toda su vida adulta: crear un mundo donde pudiera ser, por fin, el niño que nunca fue. De ese sueño nació Neverland. En 1988, Michael compró un enorme rancho en Los Olivos, California, por más de $17 millones. Lo transformó en un parque temático privado con una montaña rusa, un carrusel, un zoológico, cines jardines, inspirados en cuentos, esculturas de niños, jugando trenes privados, lagos artificiales y un teatro de cine para 40 personas. Neverland no era simplemente una mansión, era una manifestación física de su necesidad emocional, una mezcla de Disneyland y un santuario espiritual, un lugar donde podía reinventarse lejos del mundo, donde la inocencia era sagrada, donde los niños reían y donde él podía olvidar, aunque fuera por unas horas, los traumas de su infancia. Para algunos, Neverland parecía un capricho extravagante. Para otros, un símbolo de su rareza. Para Michael, era un lugar donde podía existir sin máscaras. Y así como lo era para él, quiso que lo fuera para otros. Neverland recibía constantemente a niños enfermos, huérfanos, carenciados. Michael donaba millones en silencio, sin cámaras, sin publicidad. Mostraba películas, regalaba juguetes, ofrecía comida y atención médica. Se sentaba a comer palomitas, reírse, escuchar historias, jugar videojuegos o simplemente acompañarlos. Era su manera de dar lo que él nunca tuvo. Pero Neverland sería también, años después, el epicentro de controversias que marcarían su vida para siempre. En 1991, Michael lanzó Dangerous, un álbum monumental que combinaba pop, New Jack Swing, rock, hip hop, gospel, electrónica y world music. El proyecto sin Quincy Jones por primera vez en años probó algo importante: Michael no dependía de nadie para innovar. El nuevo aliado creativo sería Teddy Riley, pionero del New Jack Swing, cuyo estilo urbano y moderno transformó el sonido de Michael para adaptarlo a los años 90. Dangerous incluía temas legendarios como Black or White, Remember the Time, Heal the World, In the Closet, Who Is It, Give In to Me, Jam. Cada canción mostraba una faceta distinta del artista: el activista global, el romántico misterioso, el showman, el observador social, el visionario musical, el hombre profundamente espiritual, y cada videoclip se transformó en un evento cinematográfico. El primer sencillo, Black or White, fue un himno de unidad racial que rompió todas las fronteras. El videoclip, estrenado simultáneamente en 27 países, fue visto por más de 500 millones de personas, la mayor audiencia global jamás reunida para un estreno musical. Michael aparecía bailando con personas de diferentes culturas, unificando estilos, mezclando tradiciones, derribando prejuicios y utilizando efectos especiales revolucionarios, como la famosa secuencia morphing del final. Black or White fue más que una canción. Fue un manifiesto, un mensaje de un hombre que había vivido toda su vida bajo juicios raciales, prejuicios sociales y discriminación. Su voz era clara: la raza no definía la calidad humana. En el videoclip de Remember the Time, Michael reinterpretó el imaginario egipcio antiguo, evitando la representación eurocéntrica tradicional. Rodeado de Eddie Murphy, Magic Johnson e Iman, el video celebró a la realeza negra con una calidad visual de cine. Bailó con coreografías perfectas, vestido como un faraón estilizado, en un escenario dorado que parecía sacado de una película épica. Michael Jackson era, además de músico, un arquitecto cultural. Una de las canciones más honestas y emocionales de su carrera fue Heal the World, un llamado directo a la paz, la compasión y la protección de la infancia. Michael fundó la organización Heal the World Foundation, dedicada a ayudar a niños en situación de pobreza, guerra o enfermedad.
Para él, la infancia era el tesoro más valioso del mundo, y también la herida más profunda de su historia personal. Entre 1992 y 1993, Michael emprendió una gira gigantesca en la que cada concierto era un espectáculo teatral, con pirotecnia, trampillas, ilusiones, acrobacias y coreografías complejísimas. Michael aparecía en el escenario eyectado por una plataforma oculta. Quedaba inmóvil durante un minuto entero, observando al público, y miles de personas caían desmayadas solo por verlo. Su presencia física era electricidad pura. Era un fenómeno humano. Pero, en medio de este éxito gigantesco, una sombra inesperada comenzó a crecer alrededor suyo. Una sombra que no provenía de su arte, sino del mundo exterior. Una sombra que cambiaría para siempre su imagen pública, las acusaciones. En agosto de 1993, en el punto más alto de la Dangerous World Tour, surgió la primera acusación pública de abuso infantil contra Michael Jackson. Michael negó los cargos de inmediato. Las investigaciones médicas no encontraron evidencias físicas. La policía no halló pruebas concluyentes. Pero en la corte mediática, la verdad no importa. Lo que importa es el espectáculo. Michael, golpeado por el estrés, las amenazas y la presión mediática, comenzó a sufrir un deterioro emocional profundo. La gira fue interrumpida. Su salud se quebró. Sus problemas de insomnio se agravaron. Se aisló del mundo. Nunca volvería a ser el mismo. Lo que siguió fue un acuerdo civil, recomendado por sus abogados para poder detener el escándalo mediático, pero que él, más tarde, reconocerían que lamentó profundamente. En su mente, aceptar ese acuerdo había sido interpretado por muchos como culpa, cuando él quería defender su inocencia hasta el final. La relación entre Michael y el mundo cambió ese año. La narrativa también, y su alma quedó herida de un modo que definiría el resto de su vida pública. A pesar del escándalo, Michael continuó ayudando a niños en hospitales, visitando orfanatos, financiando tratamientos médicos, donando millones de dólares sin publicidad. Pero la prensa ya no quería historias de bondad. Quería tragedias, polémicas, morbosidad. El pedestal en el que el mundo lo había colocado estaba comenzando a resquebrajarse. Y aún así, en su interior, el fuego creativo seguía vivo. Michael estaba herido, sí, pero no vencido. Se levantaría de nuevo, y lo haría con una fuerza que dejaría claro que, pese a los ataques, él seguía siendo uno de los artistas más poderosos del planeta. Michael Jackson inició la década de 1990 como el artista más grande de todos los tiempos. Pero la mitad de esa década lo encontró hundido, traicionado y emocionalmente devastado por las acusaciones de 1993. Los ataques mediáticos fueron feroces. Los tabloides explotaron su nombre, distorsionando su imagen más rápido de lo que él podía defenderse. Los rumores se multiplicaron. Los chistes crueles se volvieron moneda corriente. El hombre que había unido al mundo con Thriller, que había derribado barreras raciales con Billie Jean y que había escrito himnos humanitarios como Heal the World, ahora era tratado como un espectáculo de morbo global. Pero Michael no estaba dispuesto a desaparecer. Decidió responder de la única manera que sabía hacerlo, con música. En 1995, Michael lanzó History, Past, Present and Future, Book In, un álbum doble que combinaba un disco de éxitos remasterizados, un disco completamente nuevo, con 15 canciones inéditas. History no era un álbum más, era un testamento, una declaración de guerra, una autobiografía emocional, un grito desde el alma. Michael lo describía así: este álbum es mi historia, y efectivamente lo fue. Rabia, dolor, esperanza, denuncia social, confesión íntima, orgullo, revancha, todo estaba ahí, oculto entre baterías industriales, notas oscuras y armonías inquebrantables. El primer sencillo, Scream, fue un dúo explosivo con su hermana Janet Jackson. Era un ataque directo a los medios sensacionalistas, un dedo acusador contra la prensa que había destruido su reputación sin pruebas.
con líneas como "Stop pressuring me. Your dirty, dirty scheming won't justify your ends". Michael expresaba una furia que rara vez había mostrado de forma tan directa. Y el videoclip, un despliegue visual tecnológico y futurista de más de $7 millones, se convirtió en uno de los videos más caros de la historia. Scream era la respuesta de un león herido. Un mensaje claro: Michael Jackson no iba a ser destruido sin pelear. Michael siempre había tenido un profundo sentido de justicia social, pero en They Don't Care About Us lo expresó con una crudeza sorprendente. Hablaba de racismo, brutalidad policial, discriminación, abuso de poder. Era una crítica abierta a gobiernos e instituciones. Su letra era incendiaria. El videoclip, filmado en las favelas de Salvador y Río de Janeiro, junto a Olodum y una prisión estadounidense, denunciando violencia estatal, reforzó el impacto de la canción. Michael no solo bailaba, no solo cantaba, no solo entretenía. Michael señalaba al mundo sus injusticias. En contraste con la rabia de otras canciones, Stranger in Moscow era una pieza introspectiva y melancólica. Una balada que describía la soledad extrema que sentía tras ser traicionado por el mundo entero. Con una voz suave y quebrada al final, Michael cantaba: "How does it feel when you're alone and you're cold inside?". Era su alma hablando. Un hombre rodeado de multitudes, pero eternamente solo. Entre 1996 y 1997, Michael realizó la History World Tour, una gira gigantesca, 82 conciertos, más de 4.5 millones de asistentes, estadios llenos en Europa, Asia, Australia y África. Cada concierto era una experiencia teatral, efectos pirotécnicos, plataformas hidráulicas, coreografías complejas, pantallas gigantes, storytelling visual, secuencias militares, futuristas, cinematográficas. Michael no hacía conciertos, hacía espectáculos épicos. En muchos países, su llegada provocaba auténticos colapsos civiles. Calles cerradas, policías desbordados, aeropuertos llenos, fans recibiéndolo como a un jefe de Estado. En Múnich, Berlín, Seúl, Praga, Manila, Johannesburgo, el fenómeno era idéntico. La tierra se detenía ante la presencia de Michael Jackson. En 1996, Michael sorprendió al mundo casándose con Debbie Rowe, enfermera dermatológica que lo había tratado durante años. Su relación era atípica, pero sincera en su propia forma. Debbie sabía que Michael deseaba profundamente ser padre, y ella, que había visto su fragilidad, aceptó acompañarlo en ese sueño. De ese matrimonio nacieron Prince Michael Jackson Primper, 1997, Paris, Michael Catherine Jackson, 1998. Michael amaba a sus hijos con una devoción absoluta. La paternidad le dio una nueva razón para vivir. Los protegía ferozmente, intentando compensar en ellos todo lo que él nunca había recibido. Neverland se transformó en un hogar infantil, lleno de juegos, risas y amor. Por primera vez en mucho tiempo, Michael parecía sentir algo parecido a la paz. Pero aquella calma duraría poco. A finales de los 90, la música pop vivía una nueva ola. Britney Spears, NSYNC, Backstreet Boys, Christina Aguilera. Michael ya no era el centro del pop juvenil, pero seguía siendo el pilar de la industria. Su influencia era tan grande que los nuevos artistas imitaban su estilo vocal, sus coreografías, sus videoclips, su teatralidad, su estética. Él había redefinido el estándar, y nadie lo superaba. En 2001, Michael lanzó Invincible, su último álbum de estudio. Aunque la producción fue larga y compleja, y su relación con Sony se deterioró gravemente, el álbum incluía joyas como You Rock My World, Butterflies, Speechless, Break of Dawn. Michael aparecía elegante, maduro, apasionado. Pero detrás del brillo, la tormenta se estaba formando nuevamente. En 2003, el periodista Martin Bashir lanzó un documental llamado Living with Michael Jackson, un proyecto que Michael había aceptado creyendo que sería un retrato justo y humano de su vida. Pero Bashir lo traicionó. Editó el material para crear una narrativa sensacionalista.
insinuó comportamientos inapropiados, dio forma a una imagen que los tabloides estaban ansiosos por explotar. Lo que siguió fue devastador. Nuevas acusaciones, investigaciones y un juicio completo en 2005. Michael, quebrado emocionalmente, declaró: «Es la experiencia más dolorosa de mi vida». Tras meses de audiencias, testigos y pruebas, Michael Jackson fue declarado inocente de todos los cargos. Pero el daño social y emocional ya estaba hecho. Nunca volvió a recuperar su imagen pública por completo. Nunca volvió a confiar en nadie. Nunca volvió a ser el hombre que había sido antes de 1993. Tras el juicio, Michael abandonó Neverland. Vivió brevemente en Bahrein, Irlanda y Las Vegas, intentando escapar de la presión mediática. Su salud se deterioró. Insomnio crónico, ansiedad extrema, pérdida de peso, adicciones a medicamentos recetados para dormir. Su vida se convirtió en una sombra del gigante que había sido. Pero incluso así, el fuego creativo seguía latiendo en su interior. Y aunque estaba herido, Michael aún tenía una última ambición, una última oportunidad, un último acto. A mediados de los años 2000, Michael Jackson vivía una existencia errante, casi fantasmal. Después del juicio de 2005, su corazón quedó marcado por una herida que nunca sanaría por completo. La traición, el acoso mediático, la deshumanización pública, todo lo había convertido en un hombre desconfiado, silencioso y siempre a la defensiva. Pero Michael seguía siendo Michael, el artista, el visionario, el soñador, el hombre que había redefinido la música 3 veces. Y aunque el mundo creía que su era había terminado, en su interior seguía viva una chispa, un deseo profundo de regresar al escenario, de sentir la música vibrar en su cuerpo, de escuchar a miles de personas cantando sus canciones. Él no quería desaparecer, quería despedirse a su manera. El 5 de marzo de 2009, en Londres, ante una multitud de periodistas y fans, Michael apareció en un escenario improvisado en la O2 Arena. Vestía de negro, con gafas oscuras y una chaqueta brillante. Su voz era suave, pero firme. "These will be my final show performances. This is it". El anuncio era monumental. 50 conciertos en Londres, todos completamente vendidos en cuestión de horas. Una cifra récord incluso para él. La prensa se sorprendió. Los fans enloquecieron. La industria se sacudió. Michael Jackson regresaba. No para volver a ser quien fue, sino para cerrar su historia en un acto final, digno de un rey. En abril de 2009 comenzaron los ensayos en Los Ángeles. Michael trabajaba con bailarines jóvenes, coreógrafos de élite, directores artísticos, músicos virtuosos, diseñadores de vestuario y expertos en efectos especiales. Cada noche, durante horas, Michael cantaba por completo sus canciones, corregía detalles mínimos, reimaginaba coreografías, pulía armonías, ajustaba movimientos, rediseñaba escenas. Quería que el show fuera perfecto. «Esto será para mis fans, para el mundo, para mis hijos», repetía una y otra vez. Quienes estuvieron allí aseguran que Michael estaba delgado, cansado, frágil, pero que en el momento en que sonaba la música, algo cambiaba en él. Un manager dijo: «Cuando entraba al escenario, Michael se transformaba. Era como si volviera a tener 25 años. Los bailarines lloraban en silencio al verlo. Los músicos lo observaban en estado de reverencia». En esos ensayos, Michael no era un hombre quebrado. Era un ser luminoso, flotando entre notas y luces. Su mente estaba llena de ideas nuevas. Una introducción épica para Wanna Be Starting Something. Un Hummer futurista para Smooth Criminal. Un bosque encantado para Earth Song. Hologramas, pirotecnia, arneses, proyecciones 3D, secuencias filmadas, especialmente This Is It. Sería más que un concierto. Sería un espectáculo cinematográfico que superaría cualquier cosa que hubiera hecho antes. Era su manera de decirle al mundo: sigo siendo el rey. Pero detrás de esa resurrección artística
había una batalla silenciosa, una guerra interna que Michael llevaba años perdiendo. Desde los años 90, sufría insomnio crónico, una condición tan severa que pasaba noches enteras sin dormir. Ningún tratamiento tradicional funcionaba en él. Los médicos le recetaron medicinas cada vez más fuertes, buscando obligar al cerebro a descansar. A eso se sumaban ansiedad, desgaste físico extremo, agotamiento emocional, fobia a fallar en público, un cuerpo debilitado por décadas de trabajo físico intenso. Michael sobrevivía a base de analgésicos legales, ansiolíticos y sedantes. Lo que él llamaba mi ayuda para dormir no era un lujo. Era su única forma de escapar, aunque fuera por unas horas, de un cuerpo que había sido castigado durante décadas. Su médico personal, Conrad Murray, comenzó a administrarle dosis de Propofol, un anestésico quirúrgico que jamás debió usarse en un hogar. Michael lo llamaba leche por su color blanco. Era el único químico que podía inducirle un sueño profundo. Pero ese sueño tenía un precio mortal. El 25 de junio de 2009, a las 12:21 p.m. en Los Ángeles, los servicios de emergencia recibieron una llamada desde la mansión de Michael Jackson. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron al artista inconsciente, sin respiración, sin pulso. Intentaron reanimarlo durante largos minutos. Fue trasladado a Lukley Medical Center. A las 2:26 p.m., el médico pronunció las palabras que paralizaron al planeta. Michael Joseph Jackson has died. Michael Jackson ha muerto. En cuestión de minutos, la noticia recorrió el mundo. Millones de personas lloraban frente a televisores. Las redes colapsaron. Las radios cambiaron su programación. Los canales suspendieron transmisiones. Los fans se reunieron en calles, plazas, estaciones, aeropuertos. Los periódicos imprimieron ediciones urgentes. Nunca, desde la muerte de John Lennon o de la princesa Diana, el mundo había experimentado un shock así. Había muerto el artista más influyente de la cultura moderna. Había muerto el niño que nunca pudo crecer. Había muerto un hombre que se convirtió en mito. La autopsia reveló que Michael Jackson había fallecido por un paro cardíaco, causado por una intoxicación aguda de Propofol, administrado de manera negligente por su médico, Conrad Murray. En 2011, Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario. Pero para millones de personas, el daño ya estaba hecho. El juicio no devolvía a Michael, no reparaba el sufrimiento, no borraba los años de injusticia, acoso y soledad. Meses después de su muerte, se estrenó la película Michael Jackson's This Is It, que mostraba los ensayos del concierto. El mundo vio a un Michael creativo, apasionado, humilde, disciplinado, generoso. Un genio en pleno proceso creativo. Un hombre que todavía tenía sueños. Un artista cuya alma ardía con una luz brillante. This Is It fue un adiós involuntario. Una ventana inesperada hacia su humanidad. Un recordatorio de que, incluso en su momento más frágil, Michael seguía siendo un gigante. Hoy, más de una década después de su muerte, Michael Jackson sigue siendo el artista más influyente del siglo XX. El hombre que cambió los videoclips para siempre. El mejor bailarín que la industria ha visto. El intérprete más perfeccionista y entregado de la historia del pop. Una inspiración para millones de músicos, bailarines y artistas. Su impacto es tan vasto que es imposible separarlo de la cultura moderna. Su música sigue sonando en todo el mundo. Sus videos acumulan miles de millones de reproducciones. Su estilo influye a generaciones nuevas. Su imagen sigue siendo icónica. Sus pasos de baile son estudiados. Su mensaje humanitario permanece vivo. Michael Jackson murió como un hombre, pero nació como una leyenda que sigue creciendo en cada niño que intenta hacer un moonwalk, en cada cantante que intenta alcanzar una nota imposible, en cada coreógrafo que diseña un movimiento nuevo, en cada persona que escucha Billie Jean y siente que el mundo cambia. Michael no pertenece al pasado. Michael es eterno, porque como él mismo dijo alguna vez,
Mis canciones son mis hijos. Mientras la música viva, yo viviré para siempre.